Buenas noches. En este espacio de entrevistas a los candidatos al Gobierno de Aragón, hoy nos acompaña Carlos Hortas, candidato de Ciudadanos Tú Aragón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Aspiran a un Aragón próspero y vanguardista. ¿Cuál es su proyecto de comunidad? Nuestro proyecto de comunidad es, lo primero, tenemos una representatividad territorial de todo lo que es Aragón, tanto del mundo rural como de las ciudades, y lo primero que necesitamos es que haya oportunidades para todos, para las familias, para las empresas, para los autónomos, un sitio donde emprender y un sitio donde haya una igualdad independientemente del código postal en el que hayas nacido. Se presentan en coalición con Tú Aragón. ¿Cómo ha sido la integración de esos compañeros que llegan del partido aragonés? La verdad es que ha sido fácil y la intención era ensanchar el centro, que haya un lugar común donde encontrarnos y para que las políticas estén alejadas de los extremos, como ya he dicho antes. Lo bueno de esta coalición es que nos permite tener una representación de todo el territorio. Ciudadanos quizás será un partido más volcado en el ámbito de las ciudades y con Tú Aragón hemos conseguido también integrar más el mundo rural, que yo creo que es la expresión de lo que es Aragón y la realidad del Aragón actual. Dicen que ponen a la familia en ese centro con distintas ayudas, con medidas que favorezcan la conciliación. ¿Cuáles son esas ayudas y esas medidas? Para nosotros la familia es fundamental y tal es así que nosotros vamos a proponer que haya una consejería de familias y reto demográfico. Para nosotros la familia es fundamental porque lo primero que nosotros creemos, y alejándonos muchas veces del ruido político que existe, los problemas reales de la gente es cómo podemos conciliar, cómo podemos llevar a las 8 de la mañana a nuestro hijo al colegio y cómo lo hacemos. Queremos dar becas para los comedores, queremos dar becas para el transporte escolar. Para nosotros es fundamental la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, porque los niños cuando son pequeños pues muchas veces hay que echar una mano de los abuelos, si no los tienes pues tienes problemas. Creo que tiene que haber una facilidad para que tanto la familia, o el hombre, la mujer o cualquier tipo de familia, como nosotros defendemos en Ciudadanos Tú Aragón, pueda conciliar y pueda tener un momento más próspero. Hablan también de ayudas a la natalidad. Para mí es una de las... ahora mismo tener un hijo creo que es casi un acto de patriotismo, porque vemos que cada vez la población es más envejecida. Y el otro día en el debate además expuse una idea que para mí a mí me gusta mucho y creo que es fundamental, sobre todo para la gente de nuestra edad precisamente. La mujer española es la segunda que accede a tener hijos con mayor edad en Europa. Nos encontramos con problemas en la sanidad pública, en la que no se atiende a todas las mujeres cuando tienen que asistir a la reproducción asistida. Nosotros, desde Ciudadanos Tú Aragón, lo que queremos es que se atienda a todas las mujeres independientemente de la edad, independientemente de los problemas que haya podido tener, y por eso queremos ser un referente en reproducción asistida. Habrá una gratuidad independientemente de que se tenga que acudir a una clínica privada o a una clínica pública. Habrá una gratuidad de los medicamentos y de la medicación que hace falta porque es muy costosa y además, como también sabemos, pues muchas veces hay que realizar varios intentos. Por lo tanto creo que no tenemos que hacer a la gente que elija entre un proyecto familiar y un proyecto profesional. Muchas veces el acceso al trabajo, cuando nosotros tenemos una estabilidad, se produce a una edad más tardía, y creemos que no tenemos que hacer que la gente elija entre una cosa y la otra. Y para mí es una propuesta que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que tenemos que potenciarla, y como bien te he dicho antes, dentro de esa Consejería de Familias y Reto Demográfico impulsaremos. Le quiero preguntar por la economía. Ustedes dicen que no es suficiente con repartir la tarta, que hay que aumentarla. ¿Con qué medidas quieren generar? Nosotros siempre hemos sido un partido, creo que además somos poco sospechosos en eso, en el que hay que rebajar impuestos. Es preferible que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano. Nosotros nos comprometemos en el Gobierno Nacional a impulsar una rebaja de 5 puntos en el IRPF y en el autonómico, que es en el que me comprometo yo, que además lo llevaremos a cabo, 5 puntos en el IRPF a todas aquellas familias o monoparentales o que tengan más de 2 hijos. Si esto se produce, supondría un ahorro de unos 1.500 euros por hijo al año. Es preferible que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano para que luego lo pueda distribuir antes que estar recibiendo ayudas directas. ¿Alguna otra reforma dentro de la política fiscal? Porque
porque hablan de rebajas fiscales en general. No, por ejemplo, voy a poner ejemplos porque hay distintos tramos. Nosotros, por ejemplo, ya impulsamos en la 9ª legislatura la rebaja de sucesiones y donaciones. Creo que se puede seguir avanzando hasta la erradicación del mismo y ahora, sobre todo en determinados grados de parentesco. Proponemos, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales para los menores de 35 años que compran una vivienda, que se bonifique el 95%. Tenemos un problema de acceso de los jóvenes a la vivienda y volvemos otra vez a las familias. Es una preocupación de los padres que pasarán, si nuestros hijos van a ser becarios hasta los 30, si se podrán independizar. Nosotros queremos que haya rebajas fiscales en ese ámbito. El impuesto sobre el patrimonio, el mínimo exento son 400.000 en Aragón, mientras que en el resto de España son 700.000. Hay muchos ámbitos donde se pueden hacer. Se intentó hacer por parte del Gobierno una rebaja fiscal este año, pero nosotros creemos que ha sido escasa y queremos seguir impulsándola. Hablan también de otro tipo de ayudas más directas a emprendedores, a los autónomos. ¿En qué consisten estas medidas? Por ejemplo, nosotros, si queremos que en el mundo rural la gente pueda prosperar, tiene que tener dónde vivir y de qué vivir. Por ejemplo, ofrecemos una tarifa súper reducida a los autónomos, a aquellas mujeres o menores de 40 años que quieran emprender en el mundo rural. Una cuestión que para nosotros también es fundamental: muchas veces hay grandes anuncios de empresas que bienvenidos sean, pero nos olvidamos mucho de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas y empresas familiares que son aragonesas y que pase lo que pase van a seguir estando en Aragón, que al final son muchas veces las que tiran del carro. Nosotros, sobre todo, tenemos que pelear también mucho para que la administración no sea una traba para ellos. Queremos avanzar en la simplificación administrativa, que todas las licencias, permisos, incluso a los ciudadanos, se concedan de forma automática siempre que sea posible. Hay que hacer un estudio y que luego sea la administración la que revise si se dan las circunstancias y las condiciones. Muchas veces nos encontramos a la hora de realizar inversiones, o cualquier ciudadano, quien no ha ido alguna vez a la administración a hacer un papeleo, valga la expresión, y sale completamente aborrecido. Tenemos que hacer que una administración sea la que vaya detrás del ciudadano y de las empresas y no que solamente se acuerde de nosotros para cobrar. En sus visitas a Huesca y a Teruel hablaba de potenciar los polígonos industriales. ¿Con qué medidas? Pues Huesca, por ejemplo, es una ciudad que tuvo un esplendor industrial hace 20 años y que hemos podido ver cómo fueron en la crisis del 92 cerrando muchas empresas. Y para todo eso necesitamos, lo primero, que se den condiciones para emprender. No basta solo con tener un polígono y que además haya espacio, ¿no? Porque de hecho hay espacio y no hay empresas. Necesitamos que se den condiciones. Ahora mismo las empresas en Huesca o en Teruel hay diversas diferencias, ¿no? En Teruel, por ejemplo, hay empresas que no tienen una conexión a la energía suficiente, problemas de banda ancha. Nos encontramos con que a lo mejor empresas en Huesca no tienen la formación, los trabajadores que ellos requieren. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto que se revisen las políticas activas de empleo. Ofrecemos un cheque formación que es para que las empresas decidan qué específicamente necesitan ellos y a través de unos centros que ellos determinen, que luego se revisará por parte de la Administración, se cumplan esos requisitos. Es un problema que, por ejemplo, sucede en la hostelería, necesitan profesionales y formarlos en determinadas cuestiones, pero sucede en la industria. A lo mejor hay determinados procesos industriales, yo soy ingeniero técnico industrial y me ha sucedido, hay determinados procesos industriales en los que necesitas una forma de trabajar específica y de conocimiento, y eso hay que aplicarlo. Con eso, ¿qué conseguimos? Que haya mejores profesionales o profesiones que están mejor remuneradas, y con eso conseguimos una calidad de vida y que las empresas además sean más competitivas. Han hablado estos días de una jornada laboral flexible. ¿En qué consistiría esa jornada laboral? Nosotros proponemos, dentro de lo que es la conciliación, que haya, y en eso se seguirá trabajando las mismas horas, no estamos hablando de reducir la jornada, pero sí que haya un margen de horas que se determinará, un pequeño margen de horas en los que haga posible la conciliación. Y quiero poner un ejemplo. A lo mejor cualquier profesional que pueda estar en un despacho tiene una jornada y precisamente un miércoles por la mañana tiene que incorporarse una hora más tarde al trabajo porque tiene una cuestión familiar del hijo, o en ese momento, pues para llevarlo al colegio no coinciden el padre y la madre. Bueno, pues que esa hora se devuelva o se trabaje en el horario posterior. Digamos que es
tener un horario establecido permanente y que luego haya un pequeño ratio de horas que nos permitan una mejor conciliación familiar. Hablaba antes, al referirse al medio rural, que la gente tiene que poder trabajar, poder emprender y tener un sitio para vivir. ¿Qué propone su formación para la vivienda? Nosotros, además, y personalmente yo he sido el portavoz en la Comisión de Ciudadanos en esta legislatura, y desde el Gobierno de Aragón se ha hecho un esfuerzo con el Fondo de Cohesión Territorial, pero no podemos sacar pecho de haber rehabilitado 40 viviendas en el mundo rural cuando tenemos más de 700 municipios. Hay muchos municipios en los que hay falta de vivienda, municipios pequeños, y por lo tanto proponemos lo primero, potenciar la rehabilitación de vivienda municipal en aquellos municipios donde existe. Con eso conseguiríamos que hubiera mayor oferta, porque hay lugares en los que hay jóvenes que se quieren quedar y no pueden porque no existe la posibilidad de esa vivienda. La iniciativa estuvo bien, pero se quedó muy corta, eso lo he dicho yo también en el propio Parlamento, y proponemos darle un impulso presupuestario. De hecho, las solicitudes fueron muy superiores a las que se atendieron. De la agricultura, ¿proponen potenciar la agroindustria? ¿Hay alguna medida concreta? Tenemos que trabajar sobre todo en que los procesos industriales, en seguir trabajando los procesos industriales y que haya la cualificación para que los productos que tenemos en Aragón simplemente no seamos una tierra en la que la primera operación se quede, sino además potenciar, como sucede en otras comunidades autónomas, cerrar el ciclo productivo. Tenemos que potenciar, y además es una demanda del sector, que se cierre el proceso productivo, favoreciendo que haya más cualificación además en el territorio y ampliar el abanico de una de nuestras potencialidades, que es precisamente la agroindustria. ¿Qué propone su formación para el turismo? ¿Para la nieve, por ejemplo? Bueno, la nieve supongo que me preguntas específicamente y no voy a escurrir el bulto por la Unión de Estaciones de Esquí. Nosotros hemos sido siempre partidarios y en eso creo que hemos sido coherentes, tanto la 9ª como la 10ª legislatura hemos hablado siempre de lo mismo. Hay que escuchar al territorio, hay que proteger al Pirineo, como buenos oscenses pues es nuestra joya de la corona. A mí personalmente es uno de mis hobbies ir al Pirineo y es una de las cuestiones que me encanta. Hablando con los grupos ecologistas y con todo el mundo, hay opciones que permitirían que se realice una unión de estaciones de esquí con un impacto medioambiental mínimo. Por ejemplo, que se estaba proponiendo, cruzando Canal Roya, pretendía que hubiera, no sé exactamente, creo que 37 pilones donde apoyarse. Ahora mismo en Italia se cruzan 2 parques nacionales con un telecabina muy novedoso que se llama 3S, en el que simplemente hay una en el inicio y hay otra en el final. Con lo cual eso nos permite salvar todos los espacios naturales con un impacto ambiental mínimo y por lo tanto creo que podemos conjugar salvaguardar el territorio, escucharlo, hay que explicarlo y además potenciar la nieve, que es un sector estratégico sobre todo en Aragón y especialmente en la provincia de Huesca y las comarcas. Además de la nieve, proponen más naturaleza y más cultura. ¿En qué dirección? ¿Cuáles son sus proyectos? Nosotros en la naturaleza tenemos que salvaguardar el medio ambiente, como bien he dicho antes, y también tenemos que invertir en nuestro patrimonio cultural. Quiero hilarlo también con la cuestión anterior del turismo. Muchas veces es complicado visitar según qué monumentos porque dependen de una administración, de otra. Nosotros proponemos, por ejemplo, que haya un pasaporte aragonés donde se englobe toda la oferta cultural y, por supuesto, tenemos que potenciar también la rehabilitación de espacios culturales que ahora mismo, pues, esta legislatura a lo mejor no se ha avanzado demasiado en ello. ¿Cómo fomentarían las energías renovables que hablan en su programa de fomentar? ¿Cuál es su fórmula? Nosotros siempre hemos defendido, y además en eso mi compañera, la portavoz de Industria, la señora Bernués, ha sido muy insistente en que tiene que haber un mapa que ordene y que además tenga rango de ley, donde quede claro dónde tiene que haber energías renovables y dónde no. Lo que no podemos tener es un caos ahora mismo en el que nadie tiene claras las cuestiones. En ese mapa tendría que representarse claramente, escuchando al territorio, donde no puede haber, por cuestiones paisajísticas, por cuestiones de turismo, por cuestiones medioambientales. O sea, a nadie se nos ocurriría poner una placa fotovoltaica en el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo. Primero, porque es imposible, ¿no? Pero quiero decir, tenemos que ordenarlo todo para que quede claro y luego saber cuáles son las reglas del juego. Hay que potenciar las energías renovables, por supuesto, no podemos tener una dependencia, por ejemplo, del ciclo combinado del gas. Hemos visto ahora con la guerra de Ucrania, cómo los precios se elevan en determinadas franjas horarias. Hay que potenciarlas, pero desde luego tiene que haber una ordenación, tenemos que crecer, pero de forma ordenada y de forma razonable, y por supuesto escuchando al territorio. Mapa sanitario, proponen cambiarlo. ¿Qué quieren quitar? ¿Qué quieren poner?
Pues está claro que ha habido muchas protestas y tenemos que, por ejemplo, el mapa sanitario en el centro de salud de Cuarte no existe, dependen de María de Huerva. Tenemos que volver a redimensionar cómo es Aragón y volver a fijar sobre todo en dónde podemos avanzar en esas cuestiones. Por ejemplo, te pongo la cuestión de Cuarte de Huerva porque es una de las poblaciones que más ha crecido y ahora mismo pues hay un problema sanitario, no tienen atención de médicos por la tarde. Bueno, pues tenemos que ir, primero se quiere hacer un consultorio médico, tampoco podemos hacer brindis al sol porque hay que hablar con todas las zonas sanitarias y volverlas a ordenar, pero sí que es cierto que hay que renovar con la realidad demográfica que hay actualmente. ¿Y cómo garantizamos que en los centros de salud rurales haya profesionales en todas las plazas? Está claro que hay que incentivar a los profesionales para que se puedan ocupar esas plazas. Ahora mismo nos estamos encontrando con que hay territorios en los que hay determinadas especialidades que no se cubren. Tenemos que encontrar una fórmula de incentivos para aquellos profesionales o que terminen la carrera o que se quieran asentar ahí, un incentivo extra para que puedan ocupar esas especialidades y además la atención primaria, que como vemos hay bastantes problemas. Hablan también de revolución educativa, talento e igualdad de oportunidades. ¿En qué medida se traduce este objetivo? Pues por ejemplo, te estaba hablando ahora mismo de la gratuidad de 0 a 3 años, igualdad de oportunidades. Nosotros queremos que independientemente del código postal en el que tú nazcas, tú tengas las mismas oportunidades. Tenemos que salvaguardar la educación en el mundo rural. Lógicamente ahí no puede llegar la escuela privada, tenemos que desde lo público también cubrir todas esas cuestiones y que las escuelas con menos de 4 niños no se cierren. No podemos, dependiendo del código postal en el que tú hayas nacido, que tengas unas ventajas u otras. Para eso también hace falta una mejor financiación autonómica. Pongo un ejemplo, un niño en el País Vasco tiene entre 3.000 y 3.500 euros más de financiación a la hora de su educación que un niño aragonés. Eso es por culpa del cupo vasco que tienen ellos y del mal reparto que se hace de la financiación autonómica. Evidentemente tenemos que pelear para que haya una mejor financiación, con eso habrá mejores inversiones en educación y por lo tanto podremos afrontar también esa igualdad de oportunidades. Quieren impulsar una agencia aragonesa de innovación. ¿En qué consistiría? ¿De qué contenido la llenarían? Nosotros, la Agencia Aragonesa de Innovación, tenemos que hablar primero también, tenemos que tener un propósito que queremos cumplir, que es que al final de esta legislatura el 3% de nuestro PIB se invierta en innovación. Dentro de esa Agencia Aragonesa de la Innovación tenemos que ver también cuáles son las potencialidades de Aragón. No podemos innovar en cuestiones que ahora mismo no nos atañen, ¿no? Nosotros tenemos potencialidades en logística, en automoción, tenemos que hablar con los clústeres, tenemos que hablar con todos aquellos tejido productivo nuestro que nos hará evolucionar en esa vía y a través del incremento que nos comprometemos a hacer durante toda la legislatura, potenciar sobre todo nuestros sectores estratégicos. Servicios sociales, hablan de apoyar los servicios públicos en el tercer sector, también en potenciar el voluntariado, si mal no he leído. Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que queríamos llevar en esa Consejería de Familias, ahora mismo cada vez la población está más envejecida, tenemos que tener una mayor atención hacia ellos, tenemos que erradicar o trabajar para que esas personas que se encuentran los mayores en soledad pues tengan un mayor acompañamiento y para todo ello tenemos que hacerlo en colaboración con las comarcas que tienen también las atribuciones en muchas ocasiones y no olvidarnos siempre porque por ejemplo hablamos mucho de rebajas fiscales pero tenemos una población cada vez más envejecida, tenemos unas personas que han dado lo mejor de su vida para que nosotros tengamos estas oportunidades y creo que tenemos que trabajar en una dirección en la que podamos ayudarles a pasar los últimos años, sobre todo cuando hay problemas de soledad. Es curioso que, por ejemplo, nosotros hemos presentado muchas cuestiones de la soledad en esta legislatura de los ancianos y no se han votado a favor en el Parlamento. Sin embargo, ahora se propone una Consejería de la Soledad. Tenemos que cuidar de nuestros mayores y todos sabemos además qué es lo que necesitan. Le quiero preguntar por el barómetro del CIS, que no les da representación en el Parlamento.
¿cómo lo valoran? Bueno, pues yo viniendo del CIS, luego casi, y viniendo del señor Tezanos, casi hasta la hora de CI. Nosotros tenemos encuestas internas que nos hacen ser optimistas. Cuando vamos además a los municipios, pues tenemos una buena acogida. Yo desde luego soy optimista y también tenemos encuestas internas que nos hacen tener ese optimismo. Brevemente, porque no nos queda apenas tiempo, ¿se presentan como decisivos en la gobernabilidad? ¿Hacia dónde mirarían? ¿Derecha? ¿Izquierda? Nosotros nos miraríamos en todas esas reformas que te he dicho, de la familia, etcétera, y creo que podemos coincidir con distintas formaciones. No vamos a mirar con quién, sino sobre todo para qué. Pues Carlos Hortas, candidato de Ciudadanos Tú Aragón a la presidencia del Gobierno de Aragón, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Muchas gracias. Y mañana les esperamos con más protagonistas. Candidato del Partido Popular a presidir el Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Buenas noches.